Buenas tardes. En el día de hoy vamos a realizar la exposición del primer avance del artículo que tiene por título El móvil, el pensamiento crítico, textos discontinuos mediados por smartphone, estrategia para fortalecer la lectura crítica en 10º grado. Temas seleccionados, experiencia en el uso de dispositivos móviles y aplicaciones. Nuestro equipo de trabajo está conformado Miguel Vaquero, María González, Julio Mercado, Luis Pozo y quien les habla, Sandra Martínez. Iniciaremos esta exposición hablando sobre la problematización y brecha cognitiva. Estudiaremos primero el escenario, que es la institución educativa Ranchería, que está ubicada al sur del municipio de Sagún, Córdoba, de carácter oficial en zona rural. La población de estudio es el grado 10º y el contexto en que se encuentra esta institución son familias de estrato 1 y 2, condiciones precarias laborales, escaso nivel educativo de los padres y un limitado acompañamiento en el hogar. El fenómeno de esta problematización es el desempeño en la lectura crítica, específicamente en la prueba Saber 11, revela un desempeño a medio bajo del 51.59%, evidenciando limitaciones en la comprensión profunda y análisis crítico de los textos. Como tercero, tenemos el nudo crítico, la brecha urbano-rural, limitaciones tecnológicas estructurales en contextos rurales, contrasta con la alta disponibilidad de dispositivos móviles personales con que cuentan los estudiantes del grado 10º. Otro foco crítico es el enfoque tradicional frente a las exigencias contemporáneas de las pruebas estandarizadas Saber 11 y PISA. En cuanto al formato predominante, hegemonía del texto continuo que se estructuran en párrafos frente a las competencias multimodales en forma digital. También tenemos la infraestructura y el acceso. Es estática y limita el acceso equitativo al conocimiento y el uso pedagógico de esta. Nuestra institución solo cuenta con un video BIM, algunos televisores, una tableta y una conexión intermitente frente a una formación ubicua que se puede realizar en cualquier momento y lugar, personal centrada en el estudiante de acuerdo a las necesidades e intereses, y digital, el uso de herramientas y medios tecnológicos que facilitan el aprendizaje. Por último, el nivel cognitivo exigido en este refleja una decodificación literal que predomina en la información explícita de hechos, de datos, frente al tránsito dinámico hacia lo inferencial y crítico expresado por Girón Castro et al. 2008. A continuación, el compañero Luis Pozo. La fundamentación teórica la dividimos en dos partes. La primera, la lectura crítica como construcción, donde se debe dejar de ver la lectura como un acto pasivo de recibir información y se empieza a ver como una construcción activa. Para entender esto, analizaremos tres dimensiones fundamentales. La dimensión intelectual. Leer críticamente no es solo identificar palabras, es un proceso cognitivo que se basa en realizar inferencias profundas. Es decir, tenemos que ser capaces de trascender lo que está escrito literalmente para construir interpretaciones complejas que revelan la verdadera intención del autor. Está la interacción dialógica. Como señala Jurado, leer es reconstruir significados, pero no lo hacemos en el vacío, lo hacemos desde nuestro propio bagaje cultural. Es un diálogo entre lo que nosotros sabemos y las estructuras ocultas del libro. El lector no solo lee el texto, lo complementa con su propia visión del mundo. Y la tercera es la transversalidad de niveles. La construcción profunda no ocurre en pasos aislados, existe un trámite dinámico entre tres niveles: el literal, el inferencial y el crítico. Si alguno de estos tres niveles falta, la construcción se cae. La segunda parte de la fundamentación teórica la llamamos tras las líneas de la ideología. En esta etapa no nos quedamos en la superficie del texto, nos convertimos en detectives de la intención. Como ven en la imagen, el lector crítico es como un analista en una sala de control que procesa múltiples señales para encontrar la verdad oculta. Esta etapa también la dividimos en tres partes. La primera es la postura analítica. Basándonos en Casani entendemos que ningún texto es neutro. Leer críticamente implica desarmar el discurso para comprender la ideología subyacente.
No solo leemos lo que el autor dice, sino desde qué lugar del mundo lo está diciendo y qué intereses está defendiendo. La segunda parte es la meta de aprendizaje. Todo escritor quiere convencer de algo o generar una reacción. Si no somos capaces de ver esos objetivos invisibles, caemos en el consumo pasivo de la información, aceptando ideas ajenas como verdades absolutas. El aprendizaje real sucede cuando cuestionamos el para qué de cada mensaje. Y la tercera parte, que es el vínculo social. Esto significa que nuestra lectura no nace en los libros, sino en nuestra realidad social. Es decir, nuestro contexto nos da la brújula para interpretar cualquier texto de manera ética y humana. Aquí rescatamos la máxima de Paulo Freire. Leer el mundo es un requisito previo para entender la palabra. Muchas gracias, compañero. Esta investigación realiza aportes y contribuciones tanto a la problematización como a la revisión crítica de esta, la cual se inscribe en el ámbito de la tecnología educativa, en la que se reflexiona acerca de las dificultades que persisten al momento de desarrollar las competencias de lectura crítica en los estudiantes de 10º grado. En este sentido, la principal dificultad se enfoca en las estrategias metodológicas tradicionales y descontextualizadas, las cuales se centran en el uso de textos continuos, como son los narrativos y los expositivos, para desarrollar dicha competencia, lo que limita el uso de textos discontinuos que favorecen una comprensión más profunda y son los que el educando encuentra en su cotidianidad tanto en formato físico como en formato digital. En cuanto a los docentes, se está capacitando en el uso de recursos tecnológicos, pero no se está formando en el uso pedagógico de la tecnología. En cuanto a los modelos educativos, en contextos rurales se sigue acrecentando la brecha, ya que se utilizan modelos tradicionales en pleno siglo XXI y poco se utilizan estrategias pedagógicas mediadas por el uso de las TIC en los procesos de aprendizaje y enseñanza. En este sentido, nuestra investigación tiene como propósito analizar la implementación de una estrategia innovadora que integre el uso de textos continuos mediante dispositivos móviles. Con referente a los aportes, se pretende hacer un cambio de paradigma donde la tecnología educativa sea el medio que aporta a la transformación hacia un aprendizaje significativo, donde el uso del móvil tenga una intención dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, como lo afirma Cavero y Llorente. El móvil ayuda a la flexibilidad, interactividad y apoyo al aprendizaje autónomo. Y por último, esta investigación pretende realizar un aporte pedagógico, donde resalta que incorporar las herramientas digitales sin una interacción pedagógica no garantiza por sí sola un aprendizaje en los educandos. En cambio, si hay esa interacción, favorece a los distintos estilos de aprendizaje mediante el uso de elementos multimediales y experiencias de aprendizaje que favorecen el mundo virtual. A continuación, los dejo con mi compañero. Muchas El gracias. escenario rural y factores determinantes. El éxito de una investigación pedagógica en el entorno rural depende de reconocer que el desafío no es solo pedagógico, sino también estructural y social. Esto se sustenta en tres ejes fundamentales. Integración socioeconómica. La mitigación de la brecha de acompañamiento ante el bajo nivel educativo familiar, la escuela se vuelve el puente para propiciar herramientas que fomenten la autonomía del estudiante. El entorno virtual permite que al alumno acceda a las guías de aprendizaje y los recursos interactivos que compensan la falta en su hogar. Vulnerabilidad geográfica. No solo implica distancia física, sino también aislamiento informativo. Al integrar tecnologías digitales, transformamos el smartphone de un objeto de ocio en una biblioteca móvil y en un aula extendida. Esto rompe con las limitaciones históricas de depender exclusivamente del material impreso. Oportunidades tecnológicas. El entorno virtual es el vehículo o el vínculo para reducir las brechas de acceso, permitiendo que un joven en zona apartada interactúe con los mismos lenguajes multimodales que un estudiante de la zona urbana. La tecnología en el campo no es un lujo, sino una herramienta de resiliencia educativa. No solo estamos enseñando a leer críticamente, sino que estamos entregando al estudiante rural las llaves para superar su propia debilidad geográfica. Estrategia pedagógica, diseño de rutas didácticas que vinculen textos discontinuos de la vida cotidiana con el smartphone. Podemos afirmar que la innovación no está en el aparato, sino en la vinculación con la vida cotidiana. Al diseñar rutas didácticas que usen textos discontinuos en el aula deja de ser un lugar aislado
y se convierte en un espacio donde el estudiante aprende a interpretar su realidad inmediata. Defendemos que el Smartphone es la vía natural para conectar el conocimiento escolar con la práctica social del alumno rural. Propósito transformador. Es vital argumentar que nuestra propuesta tiene un propósito transformador. No estamos enseñando a los estudiantes a usar aplicaciones, estamos promoviendo una capacitación tecnológica para la vida. Esto significa que el estudiante desarrolla el criterio para decidir qué información es veraz, qué intención tiene la información y cómo usar la tecnología para resolver problemas de su entorno. Modelos mixtos. La defensa de los modelos mixtos se basa en la resiliencia pedagógica en el campus. La conectividad puede fallar, pero al implementar aprendizajes que respondan a la realidad del estudiante, garantizamos la pertinencia. Este argumento sostiene que la educación debe adaptarse al territorio y no el territorio a la educación. En esta investigación, en la justificación doctoral y su relevancia social, no se trata solo de que estamos investigando, sino del por qué es imperativo hacerlo en el contexto actual. En primer lugar, abordamos la vigencia del contenido. Vivimos en un entorno de cambio constante donde las metodologías tradicionales están siendo puestas a prueba. Nuestra investigación evalúa la pertinencia de estas metodologías frente a los estándares de pensamiento crítico mundial definidos por organismos como la OCDE. No buscamos solo actualizar datos, sino asegurar que las herramientas pedagógicas respondan a las demandas intelectuales del siglo XXI. Pasando al segundo pilar, el impacto ético constituye la columna vertebral de nuestra relevancia social. Este proyecto no es ajeno a la realidad de la brecha digital, por el contrario, busca una integración equitativa que sirva de puente para cerrar las distinciones socioeconómicas. El objetivo es resolver las tensiones existentes entre la innovación tecnológica acelerada y la brecha digital, garantizando que el progreso no deje a nadie atrás. Finalmente, la visión doctoral de este trabajo trasciende la mera observación. Como investigadores de este nivel, nuestra responsabilidad supera la descripción del fenómeno. Por ello, este estudio no solo describe la problemática, sino que propone una transformación profunda de la acción pedagógica. Estamos aquí para ofrecer soluciones disruptivas que cambien la forma en que se enseña y se aprende en la era digital. Como se puede observar en la imagen de apoyo, el aula del futuro no es solo tecnología, es comunidad, pensamiento crítico y equidad en acción. Es en esencia la evolución de la educación. Llegando a este punto, es fundamental sintetizar los hallazgos de estas investigaciones, no como un cierre, sino como un punto de partida hacia un nuevo horizonte educativo. Las conclusiones de este trabajo se articulan en tres ejes fundamentales que definen el éxito de nuestra investigación pedagógica. En primer lugar, hemos logrado definir la lectura como herramienta tradicionalmente. La lectura se veía como la meta final de aprendizaje. Sin embargo, esta investigación demuestra que es en realidad el vehículo. La lectura es el instrumento necesario para una participación ciudadana activa, permitiendo que el estudiante no solo decodifique textos, sino que interprete su realidad y actúe sobre ella. En segundo término, abordamos la formación integral. Un hallazgo crítico es la necesidad imperativa de superar la evaluación estandarizada. Los datos nos indican que para lograr una verdadera transformación en contextos vulnerables, la educación debe ajustarse a las realidades territoriales. No podemos medir con la misma vara realidades distintas. La formación debe ser tan diversa como el contexto donde se aplica. Finalmente, nuestra perspectiva se enfoca en consolidar una educación que sea inclusiva, crítica y empoderada por la tecnología educativa. No se trata de digitalizar el aula por moda, sino de usar la tecnología como un catalizador de equidad social. Como síntesis de todo este recorrido doctoral, quiero cerrar con la premisa que guía este proyecto. La transformación pedagógica requiere integrar la tecnología móvil como medio para construir pensamiento crítico y alfabetización multimodal en contextos rurales. Esto no es el fin de la investigación, sino la apertura de una brecha hacia una escuela más justa y conectada con la realidad de nuestros estudiantes. Finalmente, tenemos el referente teórico del cual nos basamos para este trabajo. Muchas gracias.